Buenas tardes, mi nombre es Viviana Rocha López, soy alumna de Ingeniería Industrial a Distancia y hoy les quiero presentar la exposición de los conceptos de antropometría y biomecánica. La antropometría proviene del griego antropos, hombre, y métricos, medida. Esta trata del estudio cuantitativo de las características físicas del hombre, la ciencia de la medición de las dimensiones y algunas características físicas del cuerpo humano. Esta ciencia permite medir longitudes, anchos, grosores, circunferencias, volúmenes, centros de gravedad y masas de diversas partes del cuerpo, las cuales tienen diversas aplicaciones. A diferencia de la antropometría, la biomecánica es un área de conocimiento interdisciplinaria que estudia los modelos, fenómenos y leyes que sean relevantes en el movimiento, incluyendo el estático. Es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de estructuras de carácter mecánico que existen en los seres vivos, fundamentalmente el cuerpo humano. Destacaremos primeramente la antropometría. Su objetivo es la búsqueda de la adaptación física entre el cuerpo humano en actividad y los diversos componentes del espacio que lo rodean, así como también diseñar los puestos de trabajo, aplicación de los métodos físico-científicos al ser humano para el desarrollo de los estándares de diseño, para los requerimientos específicos y para la evaluación de los diseños de ingeniería, modelos a escala, productos manufacturados, con el fin de asegurar la educación de estos productos a la población del usuario pretendida. Mientras que los objetivos de la biomecánica es el conocer y comprender el comportamiento mecánico de los tejidos del sistema músculo-esquelético y la relación entre su morfología y su función. También adquirir los fundamentos de la anatomía articular, identificando los medios de estabilidad con grados de libertad y los centros de rotación de los diferentes movimientos del cuerpo humano. Analizar situaciones dinámicas en el cuerpo humano haciendo uso de las tablas antropométricas. Identificar y relacionar los aspectos biomecánicos presentes en las aplicaciones fundamentales de la biomecánica y comprender las consecuencias de la alteración de alguna variable biomecánica. La antropometría divide su competencia en dos áreas: antropometría estática y antropometría dinámica. La estática es aquella cuyo objeto es la medición de dimensiones estáticas, es decir, aquellas que se toman en el cuerpo de una posición fija y determinada. El conocimiento de las dimensiones estáticas es básico para el diseño de los puestos de trabajo y permite establecer las distancias necesarias entre el cuerpo y lo que le rodea, las dimensiones del mobiliario, herramientas, etc. Las dimensiones estructurales de los diferentes segmentos del cuerpo se toman en individuos en posturas estáticas y normalizadas, bien de pie o sentado. La dinámica, en cambio, mide las dimensiones dinámicas, que son aquellas medidas realizadas a partir del movimiento asociado a ciertas actividades. Hablamos de dimensiones dinámicas o funcionales cuando se toman a partir de las posiciones de trabajo resultantes del movimiento asociado a ciertas actividades, es decir, tiene en cuenta el estudio de las articulaciones suministrando el conocimiento de la función y posibles movimientos de las mismas y permitiendo valorar la capacidad de la dinámica articular. Por lo tanto, la antropometría dinámica se trata de una disciplina difícil que requiere conocimientos de biomecánica que permitan el análisis de los movimientos del trabajador en las operaciones que ésta realiza. Los datos antropométricos se expresan generalmente en percentiles. Un percentil expresa el porcentaje de individuos de una población dada con una dimensión corporal igual o menor a un determinado valor. Es por tanto una medida de posición. Por ejemplo, si distribuimos una población escogida en 100 partes iguales y ordenamos su estatura en orden creciente de 1 a 100, cada punto correspondiente a un porcentaje determinado del conjunto de la distribución. Es decir, el percentil 50 sería la mediana de la población. Si, por ejemplo, decimos que un individuo tiene un P5, o sea, baja estatura, estamos diciendo que solo un 5% de la población tiene esa estatura o menos. Si por el contrario tiene un P95, o sea, estatura alta, es que el 95% de la población está por debajo de esa medida. Como dijimos al principio, es imposible diseñar un puesto de trabajo a la medida de cada individuo. Por tanto, en nuestro diseño no tendremos en cuenta las dimensiones que queden por debajo del P5 para los alcances y las que queden por encima del P95 para los huecos. En caso de no encontrar un trabajador por debajo o por encima de esos percentiles,
entonces sí que entraríamos a valorar soluciones alternativas. Planos de referencia del cuerpo humano. Son superficies planas, imaginarias que dividen el cuerpo en dos partes y que permiten describir la ubicación y localización de las distintas partes y órganos del cuerpo humano. En general, se tienen en cuenta tres planos rectangulares que se cortan en el centro de gravedad del sujeto. El plano sagital, medio de una superficie vertical que pasa exactamente por la mitad del cuerpo, dividiéndolo en dos mitades simétricas, derecha e izquierda. El plano frontal o coronal es un plano también vertical en ángulo recto respecto del sagital que divide el cuerpo en dos mitades, anterior o ventral y posterior o dorsal. El plano horizontal o transversal es perpendicular respecto a los dos anteriores y divide el cuerpo en dos partes, superior e inferior. Este plano sirve de referencia para asegurar una medida antropométrica, por ejemplo la estatura, bien equilibrada, de forma que el individuo no tenga la cabeza demasiado erguida o baja, pudiendo de esa forma alterar los resultados de la medida. Es importante conocer los tipos de movimientos articulares del cuerpo humano. En general se nombran atendiendo a la desviación que se efectúa con relación al plano de referencia o la posición neutral. Los tipos de biomecánica. La médica evalúa las patologías que aquejan al hombre para generar soluciones capaces de evaluarlas, repararlas o pelearlas. La deportiva analiza la práctica para mejorar su rendimiento, desarrollar técnicas de entrenamiento y diseñar complementos materiales y equipamiento de altas prestaciones. El objetivo general de la investigación biomecánica deportiva es desarrollar una comprensión detallada de los deportes mecánicos específicos y sus variables de desempeño para mejorar el rendimiento y reducir la incidencia de lesiones. La ocupacional es la disciplina que se ocupa del estudio del comportamiento del cuerpo humano en el trabajo, en un entorno de interacción muy interesante donde podemos encontrar estructuras anatómicas, orgánicas, de ser humano y útiles mecánicos, equipos de trabajo, herramientas, paneles de control, etc. En definitiva, se trata de estudiar el cuerpo humano como si fuera una estructura mecánica, determinando cómo ejerce la fuerza y cómo genera el movimiento. Y por último, la computacional se refiere a la simulación mediante ordenadores de sistemas biomecánicos complejos. Usualmente se usan tanto modelos de sólidos para simular comportamientos cinemáticos como modelos de elementos finitos para simular propiedades de deformación y resistencia de los tejidos y elementos biológicos. Subcampos de la biomecánica. La kinesiología, conocida también como la cinética humana, es el estudio científico del movimiento humano. Aborda los mecanismos fisiológicos, mecánicos y psicológicos. Las aplicaciones de la kinesiología de la salud humana incluyen la biomecánica y ortopedia, fuerza y acondicionamiento, los métodos de rehabilitación como son la terapia física y ocupacional y el deporte y el ejercicio. El trabajo de las personas especializadas en kinesiología puede abarcar varios campos, como son la investigación, la industria en la aptitud, ajustes clínicos y el entorno industrial. Esta ciencia no debe confundirse con la kinesiología aplicada, que es un método de diagnóstico quiropráctico. La rehabilitación de la función motora y cognitiva suele implicar métodos de entrenamiento a las vías neuronales ya existentes o formación de nuevas conexiones neuronales para recuperar o mejorar el funcionamiento neurocognitivo que se haya visto disminuido por alguna patología o traumatismo. Ergonomía. La búsqueda de factores humanos y de ergonomía es un campo multidisciplinario con aportaciones de la psicología y la ingeniería, la biomecánica, diseño industrial, diseño gráfico, estadísticas, investigación y operaciones de la antropometría. Consiste en diseñar equipos y dispositivos que se ajusten al cuerpo humano y a sus capacidades cognitivas. Los términos factores humanos y ergonomía son sinónimos. En resumen, diremos que la antropometría es realmente importante porque es un instrumento muy valioso utilizado para tener una adecuada evaluación nutricional, que permite tomar las decisiones clínicas en los individuos y también en las poblaciones con el propósito de detección y evaluación de las intervenciones, orientando las políticas de salud pública en los aspectos nutricionales. Asimismo, se requiere que las mediciones del peso y la talla se realicen con la mayor calidad técnica, para tener un diagnóstico adecuado y tomar las decisiones pertinentes
Por ello, todos los trabajadores de salud deben estar adecuadamente capacitados y disponer de los equipos antrométricos que reúnan las condiciones necesarias, así como también las posibilidades de la biomecánica ofrece al plantear resolver problemas relacionados con la mejora de nuestra salud y calidad de vida que han consolidado como un campo de conocimientos en continua expansión, capaz de aportar soluciones científicas y tecnológicas muy beneficiosas para nuestro entorno más inmediato. La proyección industrial de la biomecánica ha alcanzado a diversos sectores, sirviendo de base para la concepción y adaptación de numerosos productos, técnicas de diagnóstico, implantes e instrumental quirúrgico, prótesis, ayudas a técnicas, personas con discapacidad, sistemas de evaluación de nuestras actividades, herramientas y sistemas de seguridad en automoción, entre otros muchos. Gracias por su atención.